en un pueblo pequeño de Michoacán, donde todos creen saber la historia del vecino. Un campesino pobre encontró a una anciana tirada al borde del camino. No era su madre, no era su familia, y él apenas tenía para comer. Aún así, la levantó del suelo, la llevó a su casa y le dio el único plato caliente que tenía esa noche. Lo que no sabía es que esa mujer abandonada guardaba un secreto capaz de cambiar el pasado que lo había perseguido durante 15 años, porque el hijo que la dejó en la calle era el mismo hombre que le había arrebatado su tierra. Y cuando la verdad comenzó a salir a la luz, el pueblo entero entendió que la justicia tarda, pero nunca se pierde. La verdad incómoda es esta. El 97% de las personas que ven historias como esta nunca se suscriben. No porque no les guste, sino porque no creen que 2 segundos puedan cambiar algo. Pero aquí está la diferencia. El 3% que sí lo hace es el mismo 3% que no se queda callado ante la injusticia. El mismo 3% que defiende lo correcto. El mismo 3% que no permite que la mentira gane. Si no quieres ser parte del 97% que solo observa, demuéstralo ahora. Deja un like. Suscríbete. Y escribe tu nombre en los comentarios. Porque los que actúan siempre llegan más lejos. Y yo sé que tú no viniste hasta aquí para quedarte mirando. El sol todavía no aparecía por completo cuando Eusebio Morales ya estaba de pie en su milpa. El aire de la madrugada tenía ese olor húmedo que solo conocen los hombres que trabajan la tierra desde niños. Sus manos, ásperas y marcadas por los años, recorrían las hojas del maíz como si saludaran a viejos amigos. 15 años atrás, esa parcela había sido el doble de grande. Nadie en el pueblo olvidó aquel día en que el notario anunció que había un error en los papeles. Error. Así lo llamaron. Una palabra pequeña para algo que le arrancó media vida. Eusebio nunca gritó, nunca hizo escándalo. Solo miró la tierra que ya no sería suya y regresó a trabajar lo poco que le quedó. La tierra no traiciona, solía decir. Los hombres sí. Aquella mañana, mientras acomodaba la cerca improvisada que dividía su terreno del que ahora pertenecía a la familia Valdivia, sintió la misma punzada en el pecho que cada vez que veía el letrero nuevo clavado junto al camino. Propiedad privada. Letras grandes, orgullosas. El nombre de Daniel Valdivia estaba escrito en un pequeño sello metálico. Eusebio apartó la mirada. No valía la pena alimentar rencores tan temprano. Tenía suficiente con sobrevivir. Desde que murió su esposa, la casa se había vuelto silenciosa. Cocinaba poco, hablaba menos, pero jamás pidió ayuda. Mientras cargaba un costal hacia el granero, vio pasar al padre Ignacio en su camioneta vieja. El sacerdote bajó la ventanilla. «¿Eusebio? ¿Ya pensó en lo que le dije?», preguntó con tono tranquilo. «Pensar no devuelve lo que se pierde, padre». El sacerdote sostuvo su mirada unos segundos más de lo habitual. A veces lo perdido no desaparece, solo espera el momento de salir. Eusebio frunció el ceño. No entendía a qué venía aquella frase. El padre levantó la mano en despedida y siguió su camino. El viento cambió de dirección. Un papel viejo, atrapado entre los alambres de la cerca, se desprendió y cayó cerca de sus botas. Lo recogió por instinto. Estaba casi borrado por la humedad, pero alcanzó a distinguir un sello antiguo, similar al que aparecía en los documentos de aquella venta forzada. Lo miró unos segundos. No era nada. Seguramente basura arrastrada por el viento. Aún así, no lo tiró. Lo guardó en el bolsillo de su camisa. Eusebio respiró hondo. El día apenas comenzaba y ya sentía esa inquietud extraña, como si algo estuviera moviéndose bajo la superficie tranquila de su rutina. No sabía que, antes de que el sol se ocultara esa misma tarde, el pasado que creyó enterrado volvería a tocar su puerta. Y esta vez, no vendría solo. El mediodía en el pueblo siempre traía ruido. Camionetas levantando polvo, risas breves frente a la tienda, conversaciones que parecían inocentes pero nunca lo eran del todo. Eusebio dejó el costal de maíz en la parte trasera de la pequeña bodega de don Mateo, y se secó el sudor con la manga. Adentro, el ventilador giraba lento, como si también estuviera cansado,
Dicen que los Valdivia van a ampliar el terreno, comentó don Mateo mientras anotaba números en una libreta. Construcción nueva, bodegas más grandes. Eusebio no respondió de inmediato. Tomó una botella de agua del refrigerador viejo y la abrió con calma. Trabajo es trabajo, murmuró. Pero el nombre le pesó en la garganta. Dos hombres sentados junto a la puerta bajaron la voz al verlo. No lo suficiente. A veces las cosas cambian de dueño por razones raras, dijo uno. O por papeles que aparecen y desaparecen, añadió el otro con una risa corta. Eusebio fingió no escuchar. No iba a entrar en chismes. No otra vez. En ese momento, una camioneta blanca reluciente se detuvo frente a la tienda. Daniel Valdivia bajó con lentes oscuros y camisa planchada. Saludó con la mano, sonrisa segura. Dueño del lugar aunque no lo fuera oficialmente. Buenas tardes, dijo con voz firme. Todos respondieron casi al mismo tiempo. Eusebio sostuvo su mirada apenas un segundo. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que parecía cordial pero escondía algo más. Algo que Eusebio no supo nombrar. Morales, dijo Daniel con tono neutro. Veo que la milpa sigue resistiendo. La tierra siempre resiste, contestó Eusebio. Por un instante, el silencio fue espeso. Daniel se acercó al mostrador y dejó unos documentos para don Mateo. La ampliación empieza pronto. Habrá cambios en los límites. Todo legal, por supuesto. La palabra límites cayó como piedra en agua quieta. Eusebio recordó el papel arrugado en su bolsillo, el sello antiguo, la tinta casi borrada. Sintió el impulso de sacarlo y compararlo ahí mismo con los documentos de Daniel. No lo hizo. No quería parecer desesperado. Don Mateo carraspeó. Todo en orden, ¿verdad? Daniel sonrió. Siempre. Cuando la camioneta volvió a arrancar, levantando una nube de polvo, el murmullo regresó. Pero esta vez tenía otro tono, más denso. Eusebio salió de la tienda con el sol cayendo fuerte sobre su espalda. Caminó por la calle principal con pasos medidos. Entonces lo vio. Al final del camino, junto a la curva donde pasan los autobuses, una figura encorvada intentaba cruzar con dificultad. Una mujer mayor, delgada, sosteniendo una bolsa de tela desgastada. Un auto pasó demasiado cerca. La mujer perdió el equilibrio y cayó al suelo. Eusebio dejó caer el costal que llevaba en la mano y comenzó a correr. No sabía por qué, pero algo dentro de él le dijo que ese instante no era casualidad, y que, al levantar a esa mujer del polvo, estaría levantando también algo que llevaba 15 años enterrado. Eusebio llegó primero que cualquiera. La mujer intentaba incorporarse, pero sus manos temblaban demasiado. El polvo se había pegado a su falda oscura, y una raspadura fina le marcaba la frente. «No se mueva», dijo Eusebio con firmeza suave. El conductor del auto ya se había ido. Nadie quería problemas. La anciana levantó el rostro. Sus ojos, pequeños pero vivos, lo miraron con una mezcla de orgullo herido y cansancio profundo. «Estoy bien». «No necesito hospital», murmuró. Eusebio no preguntó permiso. La ayudó a sentarse en la sombra de un mezquite cercano. Notó que la bolsa de tela que llevaba estaba casi vacía. Apenas una botella de agua tibia y un pañuelo doblado con cuidado. ¿Vive lejos? Ella dudó antes de responder. No. Ya no. Aquella respuesta le sonó extraña. No como alguien que perdió el rumbo, sino como alguien que perdió un lugar. Eusebio le ofreció su brazo. «Mi casa está cerca. Puede descansar un momento». La mujer vaciló. Sus ojos recorrieron el camino como si esperara que alguien apareciera a reclamarla. Nadie llegó. Aceptó. Mientras caminaban despacio hacia la pequeña casa de adobe, Eusebio notó que la anciana miraba los terrenos colindantes con atención, especialmente la parte nueva cercada con alambre brillante. «Bonita tierra», comentó ella. «Era más grande antes», respondió él, sin intención de profundizar. Ella bajó la mirada. En la cocina, el olor a frijoles recalentados llenaba el aire. Eusebio la sentó junto a la mesa de madera desgastada y le sirvió un plato sin preguntar si tenía hambre. Ella comió con lentitud digna. No como alguien desesperado,
sino como alguien acostumbrado a no pedir. ¿Tiene familia?, preguntó él finalmente. La anciana apretó el pañuelo en sus manos. Un hijo. Silencio. Pero ahora tiene negocios importantes, mucho trabajo. No quiere complicaciones. Eusebio entendió sin que ella lo dijera. Los hijos olvidan fácil, murmuró él. Ella levantó la vista bruscamente, como si aquella frase le hubiera dolido más que la caída. No todos, corrigió con voz tenue. Algunos solo eligen mal. Eusebio notó algo más en esa mirada. ¿Culpa? ¿Cómo se llama?, preguntó. La mujer dudó de nuevo. Teresa. Eusebio. Ella repitió su nombre en voz baja, como si lo probara. Entonces, mientras sus ojos recorrían las paredes sencillas de la casa, se detuvieron en un marco viejo colgado junto a la puerta. Una fotografía amarillenta de Eusebio y su esposa, frente a una extensión de tierra mucho más amplia que la actual. La anciana se quedó inmóvil. Esa parcela, susurró. Eusebio la observó con atención. La vendí hace años. Bueno, eso dicen los papeles. Teresa tragó saliva. A veces, los papeles no cuentan toda la historia. El corazón de Eusebio dio un golpe seco. ¿Qué quiere decir? Ella bajó la mirada, casi arrepentida de haber hablado. Nada. Solo que en este pueblo, todos nos conocemos. Eusebio frunció el ceño. ¿Su hijo? ¿Cómo se llama? El silencio se hizo pesado. La anciana levantó los ojos, y por primera vez hubo miedo claro en ellos. Valdivia. El apellido cayó como una piedra sobre la mesa. Y en ese instante, Eusebio entendió que el destino no la había puesto en su camino por accidente. El apellido todavía flotaba en el aire cuando un golpe seco sonó en la puerta. No fue un toque amable. Fue una exigencia. Eusebio se puso de pie lentamente. Teresa apretó el pañuelo entre los dedos como si quisiera esconderse dentro de él. No abra, susurró. Pero ya era tarde. Al abrir la puerta, la figura de Daniel Valdivia llenó el marco con su sombra. Traía la misma camisa impecable del mediodía, pero ahora su expresión no fingía cortesía. Buenas tardes. Morales dijo con voz firme. Vine por mi madre. Eusebio no se movió. Aquí nadie está retenido. Daniel inclinó la cabeza mirando por encima del hombro de Eusebio hacia el interior de la casa. Madre, ya es suficiente espectáculo. Vámonos. Teresa no respondió. El silencio se volvió incómodo. Se cayó en la carretera, dijo Eusebio. Nadie más se detuvo. Daniel lo miró con frialdad. No es asunto suyo. Eusebio sostuvo su mirada sin parpadear. Cuando alguien está tirado en el polvo. Sí lo es. Por un instante, algo en los ojos de Daniel cambió. No culpa, molestia. Mi madre está confundida, a veces exagera historias del pasado. Teresa levantó la vista, herida. No exagero, murmuró. Daniel dio un paso hacia adelante. Madre, por favor, no empiece otra vez con lo de los papeles. La palabra quedó suspendida. Eusebio sintió que el corazón le golpeaba las costillas. ¿Qué papeles?, preguntó, casi en voz baja. Daniel lo ignoró. Vámonos, esto no le conviene. Teresa no se levantó. Yo firmé, dijo con voz temblorosa. Pero no sabía. Daniel giró hacia ella con dureza contenida. Firmaste lo que correspondía. Eusebio dio un paso al frente. ¿Firmó qué? Daniel respiró hondo, como quien intenta mantener la compostura ante algo insignificante. Hace años hubo una venta legal. Todo en regla. Mi madre fue testigo. El aire se volvió pesado. Testigo. Eusebio recordó el día en que le dijeron que faltaba una firma clave. Recordó la excusa del notario. Recordó la prisa con la que todo se cerró. Yo no sabía que era su tierra, susurró Teresa. Daniel la miró con advertencia. Basta. Eusebio sintió una mezcla de rabia y claridad. ¿Usted estaba ahí?, preguntó a Teresa. Ella asintió apenas. Me pidieron firmar como confirmación. Dijeron que era un trámite simple. El silencio cayó como una losa. Daniel forzó una sonrisa. Esto es absurdo. Morales, no reviva fantasmas. La tierra cambió de dueño legalmente. Pero por primera vez en 15 años,
Eusebio no sintió resignación. Sintió una grieta abriéndose en la versión oficial. Si fue legal, dijo con calma peligrosa, no tendrá problema en que revisemos todo de nuevo. Los ojos de Daniel se endurecieron. Cuidado con lo que insinúa. Teresa bajó la mirada, pero esta vez no fue por vergüenza. Fue por miedo. Daniel dio media vuelta. Madre, volveré mañana. Y espero que esto termine aquí. Cuando la camioneta se alejó, el polvo tardó en asentarse. Eusebio cerró la puerta despacio. Miró a Teresa. Usted sabe más de lo que dijo. Ella tardó en responder, lo suficiente para entender que esa tierra nunca debió cambiar de manos. El pasado no solo había regresado, había traído consigo a un testigo, y eso lo cambiaba todo. La noche cayó sobre el pueblo con una calma engañosa. En la cocina de Eusebio, la lámpara amarilla proyectaba sombras largas contra las paredes de adobe. Teresa permanecía sentada frente a la mesa, las manos unidas como si rezara en silencio. Eusebio no habló de inmediato. Puso café en 2 tazas, aunque sabía que ninguno tenía realmente ganas de beberlo. No voy a obligarla, dijo al fin, pero necesito entender. Teresa respiró hondo. Fue hace 15 años. Daniel me pidió que lo acompañara a la oficina del notario. Dijo que era solo para confirmar que la venta era voluntaria. Y lo era. Ella negó lentamente. Yo no vi dinero, no vi trato directo, solo papeles ya preparados. Eusebio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El notario dijo que faltaba una firma, murmuró él. Teresa levantó la vista sorprendida. Sí. Dijeron que el dueño no podía presentarse ese día y que era urgente cerrar el trámite. Había presión. Urgente. La palabra coincidía con lo que él recordaba. Aquella prisa inexplicable. ¿Recuerda el nombre del notario?, preguntó. Salvador Quintana. El nombre cayó como piedra vieja. Eusebio frunció el ceño. Murió hace años, lo sé, susurró Teresa. Pero no estaba solo. Eusebio la miró con atención. Había una muchacha joven, secretaria, tomaba notas. Recuerdo que dudaba, pero no dijo nada. Eusebio sintió que el rompecabezas empezaba a mostrar bordes. ¿La ha vuelto a ver? Teresa dudó. Sí. Trabaja ahora en la oficina de registro en el pueblo vecino. Silencio. El reloj marcó las 10 con un sonido seco. ¿Por qué cayó tanto tiempo?, preguntó Eusebio sin reproche, pero con peso. Teresa cerró los ojos un instante. Porque Daniel es mi hijo. Y porque creí que nadie había salido realmente perjudicado. Él dijo que la tierra estaba abandonada, que el dueño ya no podía sostenerla. Eusebio apretó los dientes. Yo la trabajé hasta el último día. Ella asintió con tristeza. Lo supe después. El viento movió la puerta ligeramente. Afuera, el pueblo parecía dormido, pero dentro de esa casa algo despertaba. Teresa sacó algo de su bolsa de tela, un sobre pequeño, doblado varias veces. No es el original, pero lo guardé. Eusebio abrió el sobre con cuidado. Era una copia parcial de la declaración de testigos. La firma de Teresa estaba allí, pero el espacio donde debía estar la fecha parecía alterado. Esto no coincide, murmuró él. Teresa lo miró con angustia. Hay alguien más que puede confirmarlo. ¿Quién? Ella dudó antes de decirlo. La secretaria, María Elena. El nombre quedó flotando entre ellos. No era solo un recuerdo, era una puerta. Y por primera vez en 15 años, Eusebio sintió que el pasado no estaba enterrado. Estaba esperando que alguien tuviera el valor de desenterrarlo. La mañana siguiente amaneció más fría de lo habitual. Eusebio tomó el autobús temprano hacia el pueblo vecino. No llevaba traje ni documentos oficiales, solo el sobre que Teresa le había entregado, y una determinación que no sentía desde hacía años. El edificio del registro civil era pequeño, pintado de blanco descascarado. Dentro, el olor a papel viejo y tinta seca impregnaba el aire. Detrás del mostrador, una mujer revisaba carpetas con movimientos rápidos y nerviosos. «Buenos días», saludó Eusebio. Ella levantó la vista.
Sus ojos se detuvieron apenas un segundo más de lo normal. ¿En qué puedo ayudarlo? Busco a María Elena. La mujer dudó. Soy yo. Eusebio apoyó el sobre el mostrador. Hace 15 años usted trabajaba con el notario Salvador Quintana. María Elena tragó saliva. Eso fue hace mucho tiempo, pero no tanto como para olvidar. Ella miró hacia la puerta del fondo, como asegurándose de que nadie escuchara. ¿De qué se trata? Eusebio abrió el sobre con cuidado y deslizó la copia del documento. Esta fecha no coincide con la venta oficial. María Elena bajó la mirada al papel. Sus dedos se tensaron. Yo no alteré nada, dijo rápido. No dije que lo hiciera. Silencio. Ese día... Hubo prisa, murmuró ella finalmente. Recibimos instrucciones de no hacer preguntas. ¿De quién? María Elena dudó. Sus ojos reflejaban una lucha interna. Del hijo de la testigo. Daniel Valdivia. El nombre resonó en la oficina vacía. Él insistía en que el dueño ya había aceptado todo, continuó ella. Pero recuerdo algo extraño. ¿Qué cosa? El documento original tenía otra fecha escrita a mano. Luego apareció uno nuevo, mecanografiado. Eusebio sintió que el pulso le golpeaba en las sienes. ¿Dónde está el original? María Elena negó con la cabeza. Los archivos viejos se trasladaron al depósito municipal cuando murió el notario. ¿Se destruyeron? Ella levantó la mirada. ¿No todos? El silencio se volvió denso. Hay cajas que nadie revisa desde hace años, susurró. Pero si Daniel se entera de que estoy hablando... No terminó la frase. Eusebio entendió. No le pido que se arriesgue sin motivo, solo que confirme lo que ya sabe. María Elena miró nuevamente el documento. Yo dudé ese día, admitió, y me arrepentí de no decir nada. El sonido de una puerta cerrándose al fondo la hizo sobresaltarse. Denme tiempo, dijo finalmente. Revisaré los archivos. Si encuentro algo... Lo sabrá. Eusebio recogió el sobre. La verdad siempre encuentra camino. Cuando salió del edificio, el viento levantó polvo en la plaza. Por primera vez en 15 años, había una posibilidad real. ¿Y si el documento original seguía intacto en algún rincón olvidado? Entonces la tierra que perdió no fue vendida. Fue arrebatada. Esa noche, el silencio en la casa de Eusebio no fue tranquilo. Teresa permanecía sentada frente a la ventana, mirando la oscuridad como si esperara que el pasado caminara de regreso por el camino polvoriento. Eusebio dejó el sombrero sobre la mesa. María Elena recordaba más de lo que imaginé, dijo con calma medida. Teresa no respondió de inmediato. Yo también recuerdo más, susurró al fin. Eusebio se sentó frente a ella. Entonces, es momento de decirlo todo. La anciana cerró los ojos un instante. Daniel no tenía dinero suficiente en aquel tiempo. Sus negocios estaban mal. Le debía a gente peligrosa. Eusebio frunció el ceño. ¿Deudas? Ella asintió. Necesitaba tierra como garantía, y sabía que la suya estaba libre de cargas. El aire se volvió más pesado. Me dijo que usted pensaba vender, continuó Teresa. Que ya no podía mantenerla. Eusebio negó lentamente. Nunca dije eso. Lo sé ahora, murmuró ella, con la voz quebrada. Pero entonces confié en mi hijo. Teresa apretó el pañuelo con fuerza. El día que fuimos al notario, yo dudé. Pregunté por qué no estaba usted presente. Daniel dijo que había firmado antes. Eusebio sintió que la rabia le subía por el pecho, pero la contuvo. ¿Intentó detenerlo? Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas contenidas. Sí, le pedí que no hiciera nada que no fuera limpio. Discutimos en la calle antes de entrar, pero él tragó saliva. Me recordó que dependía de él, que yo vivía bajo su techo. Eusebio entendió entonces la verdadera prisión de Teresa. No era solo el silencio, era la dependencia. Después de la firma, Daniel cambió, continuó ella. Empezó a decir que el negocio lo salvaría, que nadie notaría detalles pequeños. Detalles como fechas alteradas, murmuró Eusebio. Teresa bajó la mirada. Yo no supe lo de la fecha hasta mucho después. Un golpe seco resonó en el exterior.
Ambos se sobresaltaron. Eusebio se levantó despacio y miró por la rendija de la puerta. No había nadie visible, solo la calle vacía. Y una camioneta blanca estacionada a media cuadra. El motor estaba encendido. Teresa palideció. «Él sabe», susurró. Eusebio mantuvo la mirada fija en la camioneta. «Tal vez solo vino a asegurarse de que usted siga callada». El motor aceleró y el vehículo se alejó lentamente. El mensaje era claro. Daniel no era ingenuo. Y si había presionado a su propia madre para firmar hace 15 años, no tendría reparos en hacerlo de nuevo. Eusebio cerró la puerta con firmeza. «Si tiene miedo, aún podemos detenernos». Teresa negó con decisión inesperada. «No, ya no. Si callo otra vez, terminaré perdiendo lo poco que me queda de dignidad». El peso de la culpa había sido su cadena durante 15 años. Pero esa noche, por primera vez, Teresa decidió romperla. Sin saber que hacerlo pondría a todos en peligro. El amanecer apenas clareaba cuando Eusebio salió al patio. El canto de los gallos no logró ocultar el sonido de un motor acercándose despacio. Esta vez no fue una coincidencia. La camioneta blanca se detuvo frente a su casa sin levantar polvo. Daniel bajó solo. No traía sonrisa. Morales saludó, cruzando los brazos. «Tenemos que hablar». Eusebio se mantuvo firme junto a la puerta. «Aquí mismo puede hacerlo». Daniel dio unos pasos, observando el terreno como si ya fuera suyo. «No sé qué le contó mi madre», empezó. «Pero está confundida. A su edad los recuerdos se mezclan. Algunos recuerdos pesan demasiado para confundirse», respondió Eusebio. Daniel soltó una risa breve. «Usted siempre fue orgulloso. Pero el orgullo no cambia documentos firmados». Eusebio no apartó la mirada. Tampoco borra irregularidades. El silencio se volvió denso. Daniel lo estudió con atención, como si evaluara cuánto sabía realmente. «Escuché que estuvo en el pueblo vecino ayer», dijo, finalmente. Eusebio no respondió. «La secretaria ya no trabaja con el notario», continuó Daniel, «y es una mujer que aprecia su estabilidad». La frase cayó con amenaza velada. «¿Está insinuando algo?», preguntó Eusebio. Daniel se acercó lo suficiente para que su voz no viajara más allá de ellos. «Solo le digo que hay personas que pueden perder más que usted si insiste en revolver el pasado». Eusebio sintió la sangre calentarse, pero su voz se mantuvo baja. «¿Le preocupa la verdad o su reputación?». Daniel apretó la mandíbula. «Me preocupa que gente sencilla no entienda asuntos legales complejos». «Lo sencillo es claro», replicó Eusebio. «Si fue limpio, no tiene nada que temer». Daniel lo miró unos segundos en silencio. Luego sonrió levemente. «La ampliación del terreno empieza la próxima semana. Habrá cambios en cercas y caminos. Le recomiendo no estar demasiado cerca cuando eso ocurra». Era una advertencia directa. Daniel dio media vuelta y regresó a su camioneta. Antes de subir, miró hacia la ventana donde Teresa observaba desde dentro. «Madre», dijo en voz más alta. «No olvide quién la mantiene». El motor rugió y el vehículo se alejó. Eusebio permaneció inmóvil unos segundos. No era solo intimidación. Daniel sabía que habían hablado con María Elena. Y si era capaz de presionar a su propia madre, también lo haría con cualquiera que amenazara su negocio. Eusebio entró en la casa. Teresa lo miró con angustia. «¿Qué dijo?». Eusebio tomó el sombrero y lo colocó sobre la mesa con decisión firme. «Que el miedo es su única defensa». Teresa cerró los ojos. «Va a intentar detenernos». Eusebio asintió. «Entonces tendremos que ir más rápido. Porque si Daniel ya conocía sus movimientos». El tiempo para encontrar el documento original se estaba agotando. El teléfono de Eusebio sonó antes del amanecer. No era común que alguien llamara tan temprano. «Soy María Elena», susurró la voz al otro lado. «Venga ahora». Antes de que abran la oficina principal. Eusebio no hizo preguntas. Tomó el sombrero y salió sin despertar a Teresa. El depósito municipal estaba detrás del edificio viejo del registro. Una construcción de concreto gris, que parecía olvidada por todos. María Elena lo esperaba junto a una puerta metálica, mirando nerviosa a su alrededor. «No tenemos mucho tiempo», dijo mientras abría el candado.
El interior olía a humedad y cartón envejecido. Cajas apiladas hasta el techo, etiquetas borrosas, polvo suspendido en el aire como si el pasado flotara allí dentro. Los archivos del notario Quintana se trasladaron aquí tras su muerte, explicó ella. Muchos nunca se revisaron. Eusebio la siguió entre pasillos estrechos formados por cajas desordenadas. «Busque el año», murmuró él. 15 atrás. María Elena encontró una caja marcada apenas con tinta desvanecida. La bajó con esfuerzo. Ambos se arrodillaron sobre el suelo frío. Carpetas viejas, contratos, testamentos. Eusebio sintió que el corazón le golpeaba en el pecho mientras pasaba hoja tras hoja. Entonces lo vio. Un documento doblado dentro de una carpeta distinta. Aquí susurró. María Elena lo extendió con cuidado. El encabezado era el mismo que el documento mecanografiado que Daniel había presentado años atrás. Pero la fecha escrita a mano era diferente. Y la firma de Eusebio no estaba. En su lugar había una anotación lateral. Pendiente confirmación del propietario. María Elena llevó la mano a la boca. Este es el borrador original. Eusebio sintió que el suelo parecía moverse bajo sus pies. Entonces la venta nunca se completó legalmente. María Elena revisó otra hoja dentro de la misma carpeta. Y aquí, dijo con voz temblorosa, hay una segunda versión. Mecanografiada, con fecha alterada y su firma añadida. Eusebio la observó. Esa no es mi firma. No necesitaba acercarse para saberlo. El trazo era torpe. Imitación imperfecta. El silencio se volvió pesado. Si esto sale a la luz, murmuró María Elena, Daniel no solo perderá la tierra. Eusebio cerró los ojos un instante. Perderá su nombre. El hallazgo no era una sospecha. Era prueba, pero también era peligro. María Elena dobló cuidadosamente el documento original. No puedo sacarlo oficialmente sin levantar sospechas, pero puedo certificar copias si se presenta denuncia. Eusebio sostuvo el papel con manos firmes. 15 años de silencio estaban impresos allí, entre tinta y polvo. La tierra nunca se vendió, dijo en voz baja, y por primera vez, la verdad no era una memoria dolorosa, era un documento, uno capaz de cambiarlo todo. El sol ya estaba alto cuando salieron del depósito. Eusebio llevaba la copia certificada que María Elena había logrado imprimir discretamente en la oficina lateral. El papel temblaba ligeramente en sus manos, no por miedo, sino por la magnitud de lo que sostenía. La firma no coincide, dijo María Elena mientras caminaban hacia la plaza. Mire aquí. Señaló la E inicial del supuesto autógrafo en la versión mecanografiada. Usted siempre cierra el trazo hacia adentro, explicó. Aquí está abierto. Eusebio observó en silencio, y la presión del bolígrafo es distinta. Este documento se firmó con tinta más reciente de la que existía en la fecha indicada. Era más que sospecha, era manipulación evidente. ¿Puede declarar eso oficialmente?, preguntó él. María Elena dudó. Si hay una denuncia formal, sí, pero Daniel no se quedará de brazos cruzados. Como si el nombre invocara su presencia, una camioneta blanca pasó despacio por la calle frente a la plaza. No se detuvo. Solo pasó. El mensaje era claro. Daniel sabía. Eusebio dobló el documento con cuidado. Entonces no lo llevaremos primero al juzgado. María Elena lo miró sorprendida. ¿Qué piensa hacer? Eusebio levantó la vista hacia la iglesia del pueblo. Primero lo llevaremos ante todos. María Elena entendió de inmediato. En Michoacán, la palabra pública tenía más peso que cualquier despacho. Eso lo pondrá contra la pared, advirtió ella. Ya estoy contra la pared desde hace 15 años. Eusebio regresó a su casa antes del mediodía. Teresa lo esperaba con la ansiedad dibujada en el rostro. ¿Encontraron algo? Eusebio extendió la copia sobre la mesa. Teresa llevó la mano a la boca al ver la anotación original. Yo nunca vi esa versión. Porque no era conveniente que la vieras, respondió él. Teresa pasó los dedos por la hoja con cuidado reverente. Entonces, nunca se completó legalmente. Número. El silencio que siguió no fue de duda, fue de certeza. Pero esa misma tarde, antes de que pudieran decidir el siguiente paso,
Don Mateo llegó apresurado. Eusebio dijo sin aliento: Daniel acaba de anunciar en la plaza que presentará nuevos documentos para consolidar los límites de propiedad. Dice que habrá revisión oficial esta semana. Eusebio sintió que el estómago se le tensaba. Daniel no solo sabía, se estaba adelantando. «Quiere legitimar lo que hizo antes de que salga a la luz», murmuró Teresa. María Elena asintió. Si logra registrar cambios nuevos, complicará todo. El reloj en la pared marcó las 2 en punto. El tiempo ya no era aliado. Daniel estaba moviendo piezas, y ahora no se trataba solo de recuperar tierra. Se trataba de impedir que la mentira se convirtiera en ley. El domingo amaneció con campanas. El pueblo entero se reunió en la iglesia como cada semana, pero esa mañana el aire estaba cargado de rumores. Daniel ocupaba uno de los primeros bancos, impecable como siempre, saludando con gestos medidos. Eusebio entró unos minutos después, acompañado por Teresa. No buscó asiento adelante. Se quedó a mitad del pasillo, firme. Padre Ignacio comenzó la misa con voz serena. Pero cuando llegó el momento del sermón, algo cambió. «Hay pecados que no se cometen con violencia», dijo el sacerdote. «Se cometen con tinta». Un murmullo leve recorrió la nave. Daniel alzó la vista. «Hay firmas que parecen legítimas», continuó el padre, «pero Dios ve la intención detrás de cada trazo». Eusebio sintió cómo varias miradas se dirigían hacia los bancos delanteros. Padre Ignacio no mencionó nombres, no era necesario. «Quien toma lo que no le pertenece», añadió, «aunque lo haga en papel oficial, vive sobre arena». El silencio fue profundo. Daniel se levantó lentamente antes de que terminara la homilía. Padre interrumpió con voz controlada. «Insinuaciones públicas pueden dañar reputaciones sin fundamento». El sacerdote lo miró con calma. «La verdad no daña. Revela». Un murmullo más fuerte recorrió el lugar. Daniel giró hacia la congregación. «Si alguien tiene acusaciones, que las presente formalmente, no mediante sermones». Sus ojos se detuvieron en Eusebio. «¿Morales tiene algo que decir?» El momento se congeló. Eusebio avanzó un paso. No gritó, no levantó la voz. «Solo que la tierra que trabajo nunca fue vendida con mi consentimiento». Un suspiro colectivo llenó el espacio. Daniel sonrió con frialdad. «Entonces preséntese mañana en la plaza. Traiga sus pruebas. Yo traeré las mías». El desafío era directo. «Que el pueblo escuche ambas versiones», añadió Daniel, «y que decida quién miente». Teresa apretó el brazo de Eusebio, nerviosa, pero él no retrocedió. Mañana aceptó. La misa terminó sin el habitual intercambio alegre en la puerta. La noticia se esparció más rápido que cualquier campanada. Esa tarde, todo Michoacán pequeño sabía que al día siguiente habría algo más que mercado en la plaza. Habría juicio. Y esta vez no en papeles escondidos, sino frente a todos. La plaza del pueblo nunca había estado tan llena un lunes por la mañana. Los puestos del mercado quedaron relegados a los bordes, como si supieran que ese día no eran protagonistas. En el centro, bajo la sombra del árbol viejo, Daniel Valdivia esperaba con un portafolio negro perfectamente cerrado. Eusebio llegó caminando despacio, sin escolta ni ceremonia. Teresa iba a su lado. María Elena observaba desde cierta distancia, nerviosa. Los murmullos crecieron cuando Daniel dio un paso al frente. «Vecinos», comenzó con voz firme. «Me han acusado implícitamente de haber tomado tierra que no me pertenece. Traigo documentos oficiales que prueban lo contrario». Abrió el portafolio y levantó un contrato plastificado. Venta registrada hace 15 años. Firma del propietario. Firma de testigo. Algunos hombres se acercaron para ver mejor. Eusebio no se movió. «¿Es esa su firma, Morales?», preguntó Daniel, mostrándola al público. Eusebio dio un paso al frente. «No». Daniel sonrió con calma estudiada. «Entonces explique por qué coincide con su nombre completo y su número de identificación». Un murmullo de duda recorrió la plaza. Daniel aprovechó la vacilación. Además añadió: «La testigo de la firma está aquí». Se hizo a un lado. Una mujer mayor avanzó desde entre la multitud. No era Teresa,
Era otra vecina antigua, doña Estela, conocida por su cercanía con la familia Valdivia. Yo estuve ese día en la oficina, dijo con voz temblorosa. Vi cómo Morales firmó. El silencio cayó pesado. Teresa abrió los ojos con incredulidad. Eso no es verdad, murmuró. Daniel mantuvo la mirada fija en Eusebio. ¿Va a llamar mentirosa a una mujer mayor frente a todos? Eusebio sintió la presión del pueblo entero sobre sus hombros. Sabía que el documento original aún no estaba oficialmente validado. Si lo mostraba sin respaldo legal, Daniel podría desestimarlo como manipulación. Daniel dio un paso más. La próxima semana comenzará la ampliación de los límites. Si alguien tiene objeciones reales, que las presente ante el registro. No aquí, con insinuaciones. Algunos vecinos asintieron, otros permanecieron en silencio. La duda comenzaba a dividir el ambiente. Eusebio respiró hondo. No era el momento de mostrar todas las cartas. Aún no. Miró a Daniel con calma. Mañana dijo. Mañana traeré algo que no podrá plastificar tan fácil. La frase quedó suspendida. Daniel frunció apenas el ceño. Pero antes de que pudiera responder, un joven del fondo gritó. Que hablen con el registro. Que revisen los archivos viejos. El murmullo volvió a crecer. La plaza ya no estaba del todo con Daniel, pero tampoco con Eusebio. La batalla pública apenas comenzaba, y por primera vez, la verdad no era suficiente. Había que demostrarla. La plaza estaba aún más llena que el día anterior. La noticia había cruzado pueblos vecinos. Nadie quería perderse lo que ya no era rumor, sino juicio abierto. Daniel llegó primero, con el mismo portafolio negro y la misma sonrisa contenida. Doña Estela permanecía a su lado. Eusebio apareció minutos después, pero esta vez no estaba solo. María Elena caminaba detrás de él, sosteniendo una caja de cartón sellada con cinta oficial del municipio. Los murmullos crecieron de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó alguien desde el fondo. Daniel frunció el ceño. ¿Otro teatro? María Elena dio un paso al frente, temblorosa pero firme. Archivos originales del notario Salvador Quintana, recuperados del depósito municipal esta mañana. Un silencio pesado cubrió la plaza. Daniel mantuvo la compostura. Cualquier documento debe presentarse en tribunal, no en espectáculo público. Padre Ignacio intervino con voz clara. El pueblo escucha primero, luego la ley actúa. María Elena abrió la caja con cuidado. Sacó una carpeta amarillenta con el sello original aún visible. Aquí está el borrador de la venta, dijo. Fecha distinta a la registrada oficialmente. Daniel dio un paso adelante. Eso no prueba nada. Eusebio no habló aún. Teresa avanzó entonces. La multitud se abrió para dejarla pasar. Yo firmé como testigo, dijo con voz quebrada pero fuerte. Pero nunca vi la firma del propietario ese día. Un murmullo recorrió la plaza. Daniel alzó la voz. Madre, estás confundida. Ella lo miró directamente. No estoy confundida, estoy arrepentida. El aire pareció detenerse. María Elena levantó otra hoja. Aquí está la segunda versión mecanografiada, con una firma que, según peritaje preliminar, no coincide con la escritura habitual del señor Morales. Daniel perdió por un segundo la serenidad. ¿Peritaje? ¿Quién autorizó eso? El municipio puede iniciar revisión cuando hay indicios de falsificación, respondió María Elena. La palabra falsificación explotó en el centro de la plaza. Daniel intentó recuperar el control. Esto es una manipulación, una conspiración para desacreditar mi nombre. Eusebio finalmente habló. Mi nombre fue desacreditado hace 15 años. El silencio cayó otra vez. Un hombre mayor, vecino antiguo, dio un paso al frente. Yo recuerdo que Morales nunca dejó de trabajar esa tierra, dijo. Nunca habló de venderla. Varios asentimientos siguieron. Daniel miró alrededor y, por primera vez, notó que las miradas ya no eran de admiración, eran de duda. La caja abierta en el suelo no era solo cartón, era el pasado expuesto. Y por primera vez, Daniel no tenía un documento plastificado que pudiera ocultarlo. La plaza permanecía en silencio absoluto.
María Elena colocó sobre una mesa improvisada los dos documentos, el borrador original y la versión mecanografiada presentada por Daniel. «Compárenlos», dijo con voz clara. «Aquí está la anotación pendiente confirmación. Aquí la firma agregada posteriormente». Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Eusebio dio un paso al frente y tomó un bolígrafo del bolsillo. «He firmado contratos desde joven», dijo. «Siempre igual». En una hoja blanca, escribió su nombre con calma. María Elena colocó la hoja junto al contrato plastificado de Daniel. La diferencia era evidente incluso para quienes no entendían de peritajes. El trazo auténtico era firme, cerrado, consistente. El del documento oficial era inseguro, forzado. Daniel alzó la voz. «Eso no prueba nada. Las firmas cambian con los años. No en 15 minutos», respondió María Elena, señalando la fecha alterada. La tensión crecía como tormenta en horizonte abierto. Daniel respiró hondo, intentando recuperar terreno. Esto debe resolverse en tribunal, no ante vecinos sin conocimiento legal. Padre Ignacio intervino. «El tribunal verá papeles, pero el pueblo ve conciencias». Un hombre joven desde el fondo gritó: «Que venga el síndico municipal». Como si el clamor lo invocara, una camioneta oficial se detuvo al borde de la plaza. El síndico municipal, acompañado por un asistente, descendió con expresión seria. «Hemos recibido notificación preliminar sobre posible irregularidad en registro antiguo», anunció. «Procederemos a abrir investigación formal». El murmullo se convirtió en ruido abierto. Daniel dio un paso hacia el funcionario. «Esto es absurdo. No pueden iniciar proceso basado en espectáculo público». El síndico sostuvo la carpeta amarillenta. «Basado en evidencia preliminar suficiente para revisión. Si la firma es falsa, estamos ante delito». La palabra delito cayó como sentencia anticipada. Daniel miró alrededor. Las miradas ya no eran neutrales. Algunas eran duras, otras decepcionadas. Teresa avanzó con dificultad y habló sin temblar. «Mi hijo tomó una decisión equivocada. Yo fui cobarde por callar. Pero la verdad no puede seguir escondida». El silencio se volvió pesado. Daniel la miró con incredulidad. «Madre». Pero ya no tenía control sobre el momento. Eusebio permanecía quieto, sin celebrar. 15 años de injusticia no se borraban con un aplauso. El síndico guardó los documentos en carpeta oficial. Se suspende cualquier modificación de límites hasta que concluya investigación. El anuncio fue claro. Daniel ya no dictaba condiciones. Ahora debía responder. Y mientras la plaza comenzaba a dispersarse lentamente, quedó una certeza suspendida en el aire. La mentira que sostuvo durante años había sido expuesta ante todos. Y esta vez no habría papel plastificado que la protegiera. 3 días después, el pueblo volvió a reunirse en la plaza. Pero esta vez no era por desafío, era por resolución. El síndico municipal sostuvo un expediente grueso, sellado oficialmente. La multitud permanecía en silencio expectante. La revisión preliminar confirma inconsistencias graves en el registro de venta, anunció. La firma del señor Eusebio Morales fue falsificada. El documento original nunca fue completado legalmente. Un murmullo recorrió la plaza. Por lo tanto, continuó, se declara nula la transferencia de propiedad realizada hace 15 años. La tierra retorna a su propietario legítimo. El nombre de Eusebio fue pronunciado con claridad formal. Daniel permanecía a pocos metros, rígido, con el rostro pálido. Además, añadió el síndico, se inicia proceso penal por falsificación documental y manipulación de registro público. La palabra penal cayó como un golpe seco. Daniel dio un paso al frente. Esto es un error administrativo amplificado, intentó decir. Mi intención nunca fue... Pero nadie lo interrumpió esta vez para apoyarlo. Doña Estela bajó la mirada. Algunos hombres que antes lo saludaban con respeto, ahora evitaban su mirada. El síndico cerró el expediente. Hasta que se resuelva el proceso. Quedan congelados sus activos relacionados con la operación. No era solo la tierra, era su negocio. Daniel comprendió en ese instante que la caída no sería simbólica, sería real.
Teresa avanzó lentamente hacia él. «Hijo», murmuró. Daniel la miró, pero no con rabia, con desconcierto. «Todo lo hice para crecer», dijo en voz baja. «Crecer no es quitar», respondió ella. El silencio fue más doloroso que cualquier grito. Eusebio permanecía inmóvil. No sonrió, no celebró. Solo miró el terreno a lo lejos, como si intentara reconocerlo después de tantos años. 15 años de trabajo reducido a la mitad. 15 años de silencio por vergüenza. Un hombre del fondo gritó: «¡La tierra vuelve a su dueño!». Algunos aplausos comenzaron, tímidos al inicio, luego más firmes. Pero Eusebio levantó la mano pidiendo calma. «La tierra no es trofeo», dijo. «Es responsabilidad». Sus palabras cambiaron el tono del momento. No había triunfo arrogante, había restitución. Daniel bajó la cabeza por primera vez ante el pueblo y comprendió que lo que había perdido no era solo una parcela, era el respeto. Y eso no se recupera con dinero. Semanas después, el maíz volvió a crecer en la parcela que había permanecido cercada durante 15 años. Eusebio caminaba despacio por la tierra recién removida. El sol caía suave sobre los surcos nuevos, como si también supiera que ese terreno había esperado demasiado tiempo. No había celebraciones ruidosas. No era su estilo. Se agachó y tomó un puñado de tierra entre los dedos. «Nunca te fuiste», murmuró. Desde la casa, Teresa lo observaba apoyada en el marco de la puerta. Había decidido no regresar con su hijo mientras el proceso legal continuara. No por castigo, sino por dignidad. «Aquí me quedaré hasta que todo termine», le dijo días atrás. No como carga, sino como testigo de que hice lo correcto al final. El pueblo también había cambiado. Algunos vecinos que antes evitaban mirar a Eusebio, ahora lo saludaban con respeto sincero. Don Mateo le ofreció ayuda para reconstruir la cerca. Varios jóvenes se presentaron voluntarios para limpiar el terreno más lejano. Pero el gesto que más sorprendió a Eusebio ocurrió una mañana tranquila. El síndico municipal llegó acompañado por 2 hombres del comité agrario. «Señor Morales», dijo con tono formal, «hemos decidido proponerlo como representante comunitario en asuntos de tierras. Su experiencia y su integridad son necesarias». Eusebio lo miró con incredulidad. «Yo solo defendí lo que era mío». Precisamente por eso, la propuesta no era un premio político. Era reconocimiento moral. Teresa sonrió desde la puerta. 15 años atrás, Eusebio había perdido media parcela y, con ella, parte de su voz en el pueblo. Ahora no solo recuperaba la tierra, recuperaba el respeto. Esa tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas jóvenes del maíz, Eusebio clavó una estaca nueva en el límite correcto del terreno. No había letrero ostentoso, solo madera sencilla. Teresa se acercó. «¿Sabe qué es lo más valioso que recuperó?», preguntó. Eusebio miró el horizonte. «No es la tierra». Ella asintió. «Es que ahora nadie puede volver a dudar de quién es usted». El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el campo de tonos dorados. Daniel enfrentaba su proceso en silencio, lejos del centro del pueblo. El negocio cerrado, las miradas ausentes. Pero Eusebio no pensaba en eso. Pensaba en sembrar, porque entendió algo que antes no veía con claridad. La tierra puede ser arrebatada. La dignidad solo se pierde si uno la entrega, y él nunca la había entregado. Esta historia no trata solo de una parcela de tierra. Trata de algo que muchos pierden antes que el dinero, la dignidad. Durante 15 años, Eusebio cargó el peso de una injusticia sin gritar, sin vengarse, sin destruir. Esperó, trabajó, resistió. Y cuando la verdad apareció, no la usó para humillar, sino para restaurar. La lección es clara. Las mentiras pueden sostenerse un tiempo, pero necesitan miedo para sobrevivir. La verdad, en cambio, necesita valor. Teresa aprendió que el silencio por amor mal entendido puede convertirse en complicidad. Daniel aprendió que el éxito construido sobre engaño siempre tiene cimientos débiles. Y el pueblo entendió que la justicia no siempre llega rápido. Pero llega cuando alguien decide no rendirse.
Porque la tierra no recuerda nombres, recuerda manos honestas. Si alguna vez sentiste que te quitaron algo injustamente, esta historia es para ti. No estás solo. A veces la vida tarda en equilibrar la balanza, pero nunca olvida dónde empezó la verdad. Si crees que la dignidad vale más que cualquier contrato firmado con engaño, escribe en los comentarios. La verdad siempre vuelve. Suscríbete para más historias donde la justicia no depende del dinero, sino del carácter.